Acabaron las vacaciones y pequeños y no tan pequeños vuelven a clase, también a las de educación física, una materia que está en la memoria de algunos como una asignatura de las llamadas María y para otros casi como un trauma. Aunque ha ido cambiando, con los años aún hay docentes que trabajan por llevar la educación física a otro nivel, uno en el que también sirva para formar ciudadanos y ciudadanas. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, vuelta al cole y al gimnasio, un salto más para la educación física. Esta historia la trae mi compañera Belén Remacha. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ha empezado el test. Es un sonido que me pone la piel de gallina. Inicio del periodo 1. O sea, sudores malos. Es el test de la Kursnavet. Nunca olvidaré ese pitido. O sea, ahora mismo ha sido como un viaje al patio de mi colegio. A esas mañanas de invierno de pasar frío y haciendo el dichoso test y casi la sensación de ahogarme porque yo no podía seguir el ritmo de los pitidos y eso generaba una sensación de, bueno, pues quedarte atrás respecto a tus compañeros y muy de ser floja o la que no está, pues eso, está a un nivel muy inferior al resto. O sea, yo odiaba la clase de educación física, la verdad. Yo era muy buena estudiante, pero las clases de que nosotros la llamábamos gimnasia, no educación física, y de hecho para mí ha sido como una pequeña venganza personal llamarla durante el paso de los años gimnasia en lugar de educación física, porque yo sabía que a los profesores de educación física les molestaba mucho que se llamase gimnasia. Bueno, pues con el tiempo he dado gracias por mis profesores porque no nos ponían a hacer cosas tan locas como he escuchado a otras amigas. Ella es mi amiga Eva. Yo conocía su mal recuerdo de la educación física y su pequeña venganza de llamarla gimnasia. Pero algo me decía que no solo le pasaba esto a ella. Los pitidos que le hacía escuchar salían de un vídeo de YouTube de, efectivamente, el test de Kursnavet. Es una prueba que consiste en desplazarse 20 metros cada vez que suena el pitido, que va cada vez más rápido, y mucha gente la tuvo que hacer en educación física en secundaria. Los comentarios del vídeo son del tipo: en mi instituto los llamaban los pitidos de la muerte. Esto acabó con mi putísima autoestima. Cuando vas al infierno se escucha esto. He denunciado este vídeo por maltrato infantil. Pero más allá del test y de los comentarios de YouTube, hay algo más importante, más científico y más actual. Los datos de cuánto ejercicio hacemos y cuánto de vida sana llevamos. Y en esto también hay dos Españas. Casi la mitad de los ciudadanos practica deporte de forma más o menos regular y algo más de la mitad no hace nunca deporte, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022, 1 de cada 4 españoles se declaraba sedentario. Sin duda, no toda la responsabilidad de esto está en la educación física que dimos de pequeños, pero sí que ahí debería construirse una buena base de lo que hacemos de mayores. Este episodio busca hacer un repaso por las distintas etapas en las que se enseña esa asignatura y responder cómo se hace ahora, qué se hizo mal antes y qué se podría hacer mejor. Escuchas una clase de educación física en primaria, de las miles que hay en España cada mañana de lunes a viernes. En este caso, en el Colegio Siglo XXI, un colegio rural de la Ribera del Duero, en Aranda, Burgos. Es verdad que es una clase un poco especial porque en ese colegio la educación física no es ni un castigo ni una María. Es casi troncal, porque varios de sus maestros son especialistas, incluido el director. Y de hecho están organizados para ir haciéndola cada vez mejor en un grupo que se llama SEF Aranda. Esto se constituyó como un seminario de formación de educación física
Y bueno, pues somos un grupo de maestros que nos juntamos o nos reunimos periódicamente porque nos gusta pues nuestra asignatura, la que damos, y que tenemos unas inquietudes en común, ¿no? Que creemos que la educación física de toda la vida pues es muy mejorable. Entonces, bueno, pues nos tenemos que poner manos a la obra para empezar a cambiar. Él es Andrés, maestro del colegio Siglo XXI. Le oirás en algún momento ir en coche porque en un colegio rural agrupado con centros dispersados están todo el día de un lado para otro. Castilla y León siempre presume, ¿no?, de estar arriba en los informes PISA. Y bueno, pues siempre, si los lees con detenimiento, ¿no?, o si escarbas un poquito en ellos, al final el éxito viene debido a la escuela rural, ¿no?, a este banco de experimentos. Yo creo que se valora más que en otros sitios la figura del docente. Y bueno, pues eso te deja trabajar mejor. Y por aquí, por la zona, pues la Ribera siempre estamos un poco en la punta, ¿no? Somos la punta de la lanza de la innovación, que era siglo XXI con el tema de las nuevas tecnologías y la educación física. Hemos utilizado, el que diga que no es mentira, a los chicos como cobayas para muchos de nuestros experimentos. Este segundo que has oído es Efren. Él es miembro fundador del SEF Aranda. Para hacer una propuesta de calidad que fuimos mejorando a partir del año 2017, hay que dar el toque de probarla en varios colegios, adaptar los juegos, cambiarlo, estudiarlo bien para que funcione en todos, que es difícil porque cada niño y cada cole tiene su identidad y su idiosincrasia, pero hemos intentado que la propuesta funcione en cualquier cole. Yo di con estos maestros poniendo en Google algo tan simple como educación física más moderna. Entre los resultados me salieron ellos porque su lema es por una educación física moderna y de calidad. La experiencia con la que sales de la universidad es muy poca. Al final intentas reproducir cuando empiezas a trabajar como maestro los modelos que has vivido tú como alumno. Y claro, te das cuenta que no funciona, que las instalaciones, los recursos materiales pues son mínimos. Muchas veces, bueno, pues tienes un balón pinchado, 2 picas, 3 ladrillos, ¿no? Y bueno, pues entonces, bueno, pues sí que innovadora. ¿Por qué? Porque intentamos hacer las cosas diferentes. Es decir, dejamos de lado lo que es el rendimiento y lo que es el rendimiento deportivo y trabajamos un poco pues, de forma, vamos a decir, general, ¿no? Lo que intentamos es que el alumno tenga un gran bagaje motriz y que trabaje todos los aspectos que engloban su corporalidad, vamos a decir, ¿no? Durante años nos han llamado los locos del SEF porque nosotros veíamos las cosas tradicionales que no funcionaban y le queríamos dar una vuelta de calidad. Incorporamos los disfraces, que al principio a la gente le rechinaba un poco, los clásicos de la educación física les chirriaba un poco las cosas que hacíamos, pero básicamente lo que hemos intentado es que no hacer siempre lo mismo. Son cosas sencillas en realidad. Primeros auxilios convertidos en juegos o representar cuadros como las meninas de Velázquez para trabajar la expresión corporal. Pero desde luego son actividades distintas al balón prisionero de siempre o al fútbol, que de hecho lo prohíben por los conflictos que genera. Y hay que pensarlas e irlas reciclando. Cuando se juntan para hacerlo con otros maestros de Castilla y León, se lo pasan bien. Primero, bueno, nos juntamos vamos a decir, en tríos, parejas, cuartetos a veces, ¿no? Dependiendo del tema que nos interese, y las probamos primero con nosotros mismos de manera práctica. Voy a decir, los docentes de educación física tenemos una forma de ser, una naturaleza, ¿no?, un poco, vamos a decir, peculiar, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando presentamos una propuesta, si algún juego de competición, somos los primeros en hacer trampas, los primeros Eso es verdad. en picarnos, y al final es lo que te vas a encontrar en el aula, porque los niños, pues bueno, forma parte del aprendizaje, ¿no? Que pues se enfaden cuando no ganan. Entonces, eso al final pues te hace ver un poco, saber qué va a pasar en la clase. Ahí está una pista práctica de algo en lo que profundizaremos luego. La educación física puede ser también, incluso más que otras asignaturas, algo así como educación en sociedad. La educación física es muy importante para muchas asignaturas, incluidas las matemáticas y el área de lengua, porque un niño que es bueno motrizmente, tiene buen esquema corporal, a la hora de escribir le favorece. Nosotros intentamos que se vayan con unas nociones de conocimiento del cuerpo en movimiento y que tengan unas destrezas para que en su día a día, cuando sean mayores, lo aprovechen para cualquier tipo de trabajo, ya sea un deporte o no. La educación física es mucho más que la gimnasia.
Es como si dijeras, bueno, pues el profe de sumas, ¿no? Al de matemáticas, por comparar un poco así. Sí. Bueno, os acabo de pasaros lo genial. ¿Os gusta toda esa educación física? Sí. ¿No hay nadie a quien no le guste? A mí me ha gustado esto de los sacos porque mola mucho que no te conozcan. O sea, te pones unos sacos y tienes que intentar que no te vea nadie. La coma, El parkour. los frisbees que salimos afuera y hay veces que cogemos unos aros que tenemos por ahí. El fútbol, que hubo un tema que fue de fútbol hace 2 años o 1. El equilibrio. Para hacer pinopuentes y eso. Un momento, enseguida volvemos. Hasta aquí todo bien. Los niños son, hay de todo, pero más o menos felices, ya lo hemos escuchado, en educación física durante la primaria. Pero luego la cosa se puede torcer. La educación física es obligatoria desde los 6 años hasta bachillerato. Los bloques de objetivos, según la actual ley, la LOMLOE, son muy parecidos en primaria y secundaria. Incluyen la cultura motriz, la relación con el deporte o la interacción con el entorno. El objetivo es, en primaria, establecer las bases de un estilo de vida activo y saludable, y en secundaria, consolidarlas. Llamé a Sonia Erce, profesora de educación física en un colegio concertado, para hablar de qué pasa con la educación física a partir de la ESO. Vale, entiendo que das por supuesto que ahí hay alguna dificultad. Sí, lo doy por supuesto porque no es una percepción. Todos los estudios, con diferentes porcentajes, coinciden en que la práctica física se reduce mucho en la adolescencia. Según un informe reciente de la Generalitat de Cataluña, a partir del paso al instituto, la actividad física cae y no llega ni siquiera a 1 hora al día. El descenso es mucho más acusado entre las chicas. Entonces sí, le pregunto a Sonia, ¿qué ocurre en ese paso a la ESO con la educación física? La primera dificultad es que en algunas comunidades autónomas en la etapa de primaria hacen 3 horas de educación física a la semana, 3 sesiones de educación física a la semana, y sin embargo en secundaria hacen 2, en primero de bachillerato hacen 2, en segundo de bachillerato no hacen ninguna como obligatoria. Vale, pero a quien no le guste la educación física 2 horas, tampoco le van a gustar 3. En realidad deberían ser 5, tanto la Organización Mundial de la Salud como la UNESCO lo que recomiendan es 5 horas de práctica física a la semana. Aquí hay una pequeña controversia, que hay mucha gente que lo que dice es que hagan horas extraescolares. Y eso hace que haya muchas familias, sobre todo de nivel socioeconómico bajo, que no tengan acceso a esa práctica física. Entonces, desde el ámbito sanitario, que están preocupadísimos, están diciendo, oye, vamos a centrarnos en la educación física escolar, que es donde sabemos que está todo el alumnado y que además está en manos de gente más o menos formada y profesional, vamos a centrarnos en eso como objetivo. Pero insisto, si no gustan 2 horas, ¿por qué van a gustar 3? Si seguimos ofreciendo al alumnado deporte competitivo y federado, y especialmente las chicas, en todas las encuestas dicen que ese modelo de actividad física no es el que les gusta, es que estamos cometiendo un grave error y es, vamos a de verdad a ofrecerles lo que quieren, vamos a activar actividades de baile, de expresión o actividades de otro matiz que no sea el puramente deporte competitivo y federado. ¿A dónde van los chavales de 16 años en su ocio? A los centros comerciales, a sentarse con la pantalla del móvil. Vamos a hacerle otro tipo de ofertas que sean atractivas para ellos, que les aporten cosas. Sonia es presidenta del Consejo General de la Educación Física y Deportiva de Navarra y ha sido vicepresidenta del estatal. Repaso con ella el histórico de varias generaciones. En el siglo XIX, a finales, la educación física ya era una asignatura obligatoria. Hasta los años 20 del siglo pasado se les llamó, como ahora detestan, profesor de gimnástica o de gimnasia. Ya desde hace 100 años son oficialmente profesores y profesoras de educación física.
El gran cambio en la educación física se produjo en los años 70 o 80, que es cuando empieza a salir el profesorado del INEF de Madrid, porque anteriormente estaba vinculado al ámbito, sobre todo militar, al ámbito militar o al ámbito de las mujeres, ¿no? En el que la educación física era un ámbito más expresivo, dedicado solo a la gimnasia expresiva y, o sea, muy segregado por sexos, ¿no? Todo ese profesorado que viene formado de antes, pues viene formado de una educación física en la que se basaba mucho en las pruebas de condición física, prácticamente casi exclusivamente a eso, ¿no? Los profesores y profesoras de educación física actualmente en secundaria suelen ser licenciados en Ciencias del Deporte, aunque la ley permite que se pueda acceder desde otras titulaciones y el máster de profesorado. Yo sé que hay profesorado de educación física que no está muy entusiasmado, pero también hay que entender que muchos de ellos dan clase al aire libre, compartiendo el patio con recreos, compartiendo las instalaciones con otras clases a la vez, con muchísimo frío o con muchísimo calor. O sea, nuestras condiciones laborales no son demasiado buenas, pero yo tengo confianza. Las nuevas generaciones, yo confío que salgan creyendo en que pueden cambiar el mundo. ¿Y cuál es nuestra labor como profesores? Vale, yo quiero que en mi clase hagas práctica física, pero además quiero que cuando salgas de mi clase también mantengas los hábitos de actividad física, porque si no, no hemos hecho nada. Y para este puzzle de la educación física de pequeños a mayores, y eso que dije de qué se podría hacer mejor, habría una última pata. Marina Castro es investigadora en Ciencias del Deporte. Y ahora mismo estoy trabajando en Noruega, en la Norwegian School of Sports Sciences, como investigadora. Y lo que estamos investigando es cómo mejorar la calidad de la enseñanza a nivel universitario de la educación física. Actualmente nos dice la investigación que lo que se está tendiendo es a un enfoque para la salud, pero entendiendo la salud como una prevención de la obesidad. Hace unos años, sobre todo, la tendencia era que aprendieran a hacer deporte. Era que aprendan las reglas, las normas del fútbol, del baloncesto, ¿no? De estos deportes. Yo ahí no comparto. De hecho, nuestro decreto y nuestra legislación a nivel de currículo tampoco lo ve así. Lo que pasa es que hay un poco de discrepancia entre lo que nos pide el currículo para educación física y lo que se está enseñando en las facultades. Ahora mismo acaba de salir un artículo muy interesante, es un artículo de Michael Kenners y colaborador, que lo que nos dice es que la educación física debería hacer que estén incluidos 5 tipos de cuerpos. Un cuerpo en movimiento, un cuerpo pensante, un cuerpo social, un cuerpo emocional y un cuerpo cultural. Que sea un bienestar holístico, ¿no? Para que podamos ser personas en movimiento y que sepamos movernos bien dentro de un contexto. Esto es lo que recuerda bastante a la educación física en sociedad de la que hablaban en Aranda. De hecho, si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, uno de los riesgos más altos de mortalidad es el sedentarismo por encima de la obesidad. Entonces, ¿por qué no nos centramos en que la gente aprenda a moverse y disfrute del movimiento en lugar de centrarnos en esta obsesión de la salud desde un punto de vista tan biofísico? Y Marina tiene muchas ideas, pero las ideas, de nuevo como en el colegio de Aranda, se topan con la realidad. O sea, no es lo mismo tener un centro educativo público de 30 estudiantes, un centro súper grande que un centro muy pequeño. Lo primero y lo más importante es conocer a nuestro alumnado, las necesidades de nuestro alumnado, la realidad de nuestro alumnado. Pero le propongo a Marina una utopía. Imaginarnos un programa de una asignatura que tenga partes de teoría y muy en cuenta la inclusión y que sea para todos. Y le hago algunas preguntas. ¿Se podrían incluir contenidos de diversidad corporal? Pues totalmente, claro. De hecho, es que yo siempre les pongo en clase un meme que es muy divertido y ponemos una mujer que a simple vista pues tiene obesidad y está haciendo deporte, y luego una chica que está muy delgada pero está tirada en el sofá comiéndose una hamburguesa de McDonald's. Entonces, asumir que la que está gorda es la que no está sana y que la otra está sana como una manzana, eso es gordofobia. Y eso también pues con otras cuestiones, ¿no? Pues con el tema de la raza, con el tema de la discapacidad. Seguimos con modelos únicamente masculinos. Por ejemplo, en grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte muy pocas veces hablamos de temas como la menstruación. Y claro, estas son cuestiones que son importantes, porque tú luego estás en un colegio de secundaria y vas a tener estudiantes que van a tener la menstruación.
Y algo que se suele decir mucho, ¿se podría incluir nutrición? ¿O sería delicado teniendo en cuenta los riesgos de los trastornos de alimentación en la adolescencia? Claro, es que no es moco de pavo, hablando así de forma coloquial. De hecho, hay un bloque de contenido que nos obligan por ley, que es vida activa y saludable. Pues igual ahí sí que podremos meter algo de nutrición, pero igual más allá de la nutrición, la educación física debería centrarse en eso, en que el alumnado aprenda a moverse y disfrute de esto. ¿Pegaría hablar de educación sexual en educación física? En educación física tenemos mucho contacto, ¿no? Hay muchos deportes donde quizás hay contacto. Pues igual la educación sexual más implícitamente no, pero sí que es el consentimiento o cómo aprendo a relacionarme con otros cuerpos. Y alguna idea más en las que yo no había caído. Yo cuando estoy estresada salgo a correr y me siento muy bien. Pero yo que he dado clases particulares a niños y a niñas que quizás cuando se ponen nerviosos se pueden hacer autolesiones porque no saben desfogarse de otra forma. La educación física debería enseñarnos, ¿no? De hecho, es que es el mejor antidepresivo que tenemos y eso en la adolescencia también es muy importante. Es la única materia escolar donde el cuerpo está en el centro. Tú en clase de matemáticas puedes estar sentada en tu pupitre, que nadie te mire. En la educación física te tienes que exponer en muy diferentes situaciones. En el vestuario te tienes que cambiar delante de otras personas que te están examinando el cuerpo, por ejemplo. Con el respecto al género, pues lo mismo, ¿no? Vestuarios mixtos no hay. Son vestuarios de niños y de niñas. Pues ¿qué hacemos con un alumno o una alumna trans? O sea, es una materia muy complicada, pero que al mismo tiempo tiene mucho potencial porque tenemos el cuerpo en el centro. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he editado y dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.